como les decía, el horizonte clínico divide a la etapa subclínica. Acá no hay síntomas, solo hay cambios tisulares, solo hay infección ya, o sea, el agente se introdujo o el daño se inició, en el caso de no transmisibles, pero todavía no hay síntomas. Y este es el horizonte clínico. Puede llevarse a la recuperación antes de llegar a los síntomas, pero si no se dan los síntomas, de repente se recupera, y si no, puede ir a la cronicidad o a la muerte, o a la recuperación si se da el caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza H1N1, los mexicanos en el año 2009 empezaron a contar a los muertos, pero no se dieron cuenta al principio de que esos muertos también tenían algunas comorbilidades, y dieron la voz de alerta porque vieron un nuevo virus, muertes por síndrome gripal, ¿no? Y dieron la voz de alarma. Pero de repente se vio de que estos virus eran virus respiratorios que no solo estaban causando muertes, sino que estaban causando casos también. Y cuando ustedes estudien la epidemiología de las enfermedades transmisibles, van a darse cuenta que todas las enfermedades transmisibles, que es parte de este curso, tienen, digamos, una presentación clínica que es como una pirámide, ¿no? Así. En el vértice superior, con un 5 a 10%, están los casos graves y fatales. Después de ese 10% va hasta un 40% los casos sintomáticos, ¿ya? Luego de ese 40% viene un 60% que son los oligosintomáticos o los asintomáticos, que son aquellos que pueden inclusive en algunas enfermedades perpetuar la cadena de transmisión, ser en algunos casos portadores, ser en algunos casos reservorios, ¿no? Y que no se ven a veces, y nosotros tomamos decisiones solamente como lo de arriba, pero tenemos que ver todo el horizonte clínico, y para eso estudiamos la historia natural de la enfermedad, para saber cómo se comporta naturalmente esta enfermedad. Y de acuerdo a ello vamos a identificar en qué momento esta enfermedad, digamos, empieza el contacto, la entrada, la multiplicación, ¿no? Que viene como especie del periodo de incubación, si se puede decir, ¿no? Desde que la persona entra en contacto con el germen, se infecta, hasta que hace los síntomas, ¿no? Empiezan los cambios, puede haber recuperación o no, ¿no? Esa es la etapa subclínica, y viene después, como decíamos, la etapa clínica, donde ya signos y síntomas, hay enfermedad diagnosticada, hay incapacidad en algunos casos, y pueden ir al estado crónico o de muerte. Y esto determina, en ese caso, la prevención secundaria. Por eso hay que saber cómo es que se dan solamente cambios tisulares y qué acciones se pueden hacer en ese momento para hacer tamizajes, por ejemplo. Hay enfermedades donde se hacen tamizajes para hacer prevención. ¿En qué caso, por ejemplo? Tamizaje en donantes de sangre, para detectar ¿qué? Portadores de hepatitis B. Ese es un caso, ¿no? Y donde no hay signos ni síntomas, la persona no tiene, pero es portador de una hepatitis B asintomática. Hizo su hepatitis B y de repente no hizo ni ictericia, nada, por esa presentación que tienen las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y en esos casos se hace prevención secundaria con diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y adecuado. Entonces, prevención secundaria se define como el objetivo es atender, limitar y controlar la enfermedad o daño y evitar la muerte. Esa es la prevención secundaria. Prevenir secundariamente a la enfermedad. Prevención primaria es antes de la enfermedad, secundaria a la enfermedad. Ya se enfermó, ahora puede hacer prevención secundaria para limitar el daño, para diagnosticar oportunamente, tratarlo, limitar el daño y evitar la muerte. Entonces, ¿qué hago ahí? Diagnóstico y tratamiento oportuno. Vaciloscopía en esputo. Tos por más de 15 días,
productiva, ¿no? Hay que hacerse un examen de esputo. Si no es asmático, si no tiene antecedentes de asma ni nada de eso, un examen de esputo. Sobre todo en nuestro medio, que hay una alta incidencia de tuberculosis. En medios hospitalarios, peor aún todavía, ¿no? Una plaquita de pulmones de entrada antes de, cuando ustedes entren al internado, es bueno que tengan su plaquita basal, cómo entraron los pulmones, para cualquier cambio se pueda detectar a tiempo. Porque la tuberculosis es una enfermedad tratable, curable, si se detecta y no se deja avanzar o no se deja que, digamos, se trate inadecuadamente y se pueda hacer multiresistente. Y limitar el daño como en fiebre amarilla, por ejemplo. En fiebre amarilla, uno de los pilares del tratamiento es la hidratación, el reposo. En algunos caseríos de la selva, a veces por el médico la inexperiencia, hay que trasladarlo a un sitio de mayor complejidad y al lomo de bestia, como dicen, lo cargan, lo llevan y de repente llega a la capital de la provincia y llega muerto. Y sacar a un paciente nativo para después regresarlo muerto, eso es serio, según las creencias nativas también, porque supone que le van a dar vida, ¿no? Pero en fiebre amarilla, si uno está bien entrenado en tratar fiebre amarilla, uno en el sitio donde está, hidrata bien al paciente, ve signos de alarma, tiene posibilidades de estarlo tratando, ¿no? Entonces puede en muchos casos tener una mortalidad baja, ¿ya? Y eso es limitar el daño. Como ejemplo le estoy poniendo, ¿eh? Así pueden haber en varias enfermedades. Entonces, diagnóstico precoz, todo un listado para hacer diagnóstico precoz, ¿no? Desde hasta capacitación a pediatras para poder tratar o poder diagnosticar adecuadamente. Limitación del daño, prevención de secuelas sobre todo. El objetivo es acortar el periodo de incapacidad, o sea, tratar oportunamente para que acorte el periodo de incapacidad. Utilizar los recursos médicos para revisar y verificar que la enfermedad no pase a un estadio más avanzado. O sea, usar todo lo posible para que no pase la enfermedad a un estadio más avanzado, ¿no? Si ya tengo, yo por ejemplo estoy usando plaquetas en un paciente y veo que están cayendo las plaquetas, tengo que instalarle plaquetas para que no caigan más y no me haga un sangrado masivo de repente. ¿Te das cuenta? Entonces hay que estar al tanto para poder limitar el daño. Eso se llama prevención secundaria. Y por último, prevención terciaria, que es ya cuando el paciente pasó el periodo agudo crítico, el paciente ya sanó, pero quedó con una limitación, quedó con una insuficiencia renal o quedó con una cojera, con un paciente, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular. Se le trató porque se le trató una insuficiencia respiratoria, una neumonía, se le trató de limitar el daño diagnosticándolo oportunamente, se trató de que quede la menor secuela, pero ha quedado con una hemiparesia del lado derecho. Entonces se le tiene que rehabilitar, hay que refuncionalizar el miembro superior derecho, el miembro superior izquierdo, o el miembro inferior derecho. Entonces revitalizar, hacer rehabilitación, o sea, tratar de que ese paciente haga lo siguiente: tratar de que ese paciente recupere al máximo la función, tratar de que haga terapia ocupacional, de ser el caso, tratar de darle apoyo psicosocial. O sea, el médico no solamente se trabaja con un equipo médico ahí. Entonces, si uno es médico, uno dice, ya, tiene una limitación funcional, no lo puedo dejar solo, ¿cómo lo voy a reinsertar? Por eso hablábamos de inequidades, ¿se acuerdan? O sea, no es cuestión, ya traté el ACV, ya no pasó nada, no se murió, el pobre sale que está medio, ¿no? Y de ahí, ¿qué? Hay que tratar de que ahora interconsulta con el psicólogo en el momento, porque define un programa de apoyo psicológico, medicina física y rehabilitación para que define un programa. Entonces, eso es rehabilitación, ¿no? Entonces, y obviamente la protección estatal que ya lo da para poder
ver estos temas. Preguntas, ahí está la bibliografía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiera preguntar algo? Porque después me van a detener acá, yo ya